Cerramos con broche de oro con nuestra querida doctora Carla Pousa. La doctora Pousa me ha pedido que les advierta que su estilo no es un estilo tradicional. Yo no sé exactamente qué signifique eso ni qué nos tenga preparado, pero seguramente será sumamente interesante como siempre. La doctora Pousa se referirá a las implicaciones del deterioro político de Venezuela para la seguridad regional. La doctora Pousa es profesora de Relaciones Internacionales con énfasis en seguridad internacional. Carla Pousa es oriunda de Panamá, recibió su doctorado PhD en la Universidad de Miami y forma parte del cuerpo docente de FSU desde 2006. Bienvenida, profesora. Muy buenos días. Los estados son definitivamente actores o los más importantes actores en el sistema internacional, incluso en la actualidad. Existen muchas clasificaciones en torno a los estados, sin embargo vamos a revisar esta. Los estados se clasifican en estados fuertes, como sería el ejemplo de los países escandinavos, estados débiles o frágiles, como sería el ejemplo de un Madagascar, un Ecuador, y los estados denominados fallidos o colapsados, que sería el ejemplo de la República Central Africana, Somalia, entre otros. Existen, como dije, muchas maneras de definir qué tanto el Estado cumple con su función primordial de entregar denominados political goods, bienes a sus ciudadanos. En el caso del Fund for Peace, ellos establecen un índice que le denominan el índice de los estados frágiles. Este se denominaba previamente estados fallidos, pero por temas de política decidieron cambiarle el nombre y hoy día se llama así. Venezuela ocupa dentro de los países del mundo el número 58 de los 178 que este índice pues trata de medir. O sea que Venezuela es el 58º país más frágil del mundo. Le precede Haití definitivamente y Guatemala en la región, que están pues incluso según este índice peor que Venezuela. Entonces, si nos vamos a este tipo de índice, Venezuela hoy día no constituye un estado fallido como tal. Una de las maneras de definir un estado fallido o colapsado es que el estado no tenga la capacidad de controlar todo su territorio ni todos sus habitantes y en donde existe una violencia sistemática y generalizada, ejemplarizada, por ejemplo, por una guerra civil. Este no es el caso actualmente de Venezuela. Sin embargo, este no es el único criterio que se utiliza. El concepto de seguridad humana es el que hoy día debe prevalecer en el tema de la seguridad internacional. Este concepto reconoce el carácter integral y multidimensional del concepto de seguridad. Como ustedes pueden ver, este se subdivide o tiene varios aspectos o esferas en las que el Estado debe proveer los servicios, los insumos, las funciones necesarias para que toda su población goce de estos distintos aspectos de seguridad. Seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. Si ustedes revisan los comentarios hechos por mis compañeros, pues fácilmente se puede concluir que Venezuela no está cumpliendo con su rol en cualesquiera de estos aspectos. Ustedes pues escucharon hablar del índice de la miseria, se habla que 87% de la población en estado de pobreza, las alacenas vacías, o sea que no hay seguridad alimentaria. En cuanto a el desplazamiento de la población, se habla que en los últimos 20 años 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela y que si las condiciones se mantienen como hasta el día de hoy o incluso se deterioran, se percibe que 1.7 millones pues, van a seguir saliendo de Venezuela con, como dijo el profesor Vázquez, el deterioro en cuanto al capital humano y demás. Bueno, como estaba diciendo, este fenómeno es importante porque es la primera vez que se da un movimiento tan masivo de personas que no resulten de un estado de guerra propiamente tal. Y por eso es que pues, es tan mencionado y comentado en los distintos medios. Parte de la migración que tiene, o otro de los problemas relacionados con este movimiento masivo de personas
son los fenómenos del contrabando de migrantes y la trata de personas. Se habla pues que el tema de la explotación de venezolanos migrantes para fines de explotación sexual y laboral se ha incrementado incluso a un 300% en muchos de los países destino, como resultado de la desesperación de muchos de estos ciudadanos pues de salir de Venezuela. En cuanto al tema del narcotráfico, pues este ya ha sido mencionado, el uso del territorio venezolano por partes de grupos de la droga. Esto no es de ahora, ha sido pues de siempre. Sin embargo, sí cabe la pena mencionar que la situación en Venezuela está tan mal, tan caótica, que incluso muchos de estos traficantes han reducido el uso del territorio venezolano porque no tienen garantía de que su producto llegue a su destino. La criminalidad común es un tema especialmente importante. Venezuela se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo. Usted tiene estadísticas que señalan que para el 2011 la ciudad de Caracas tenía más, o Venezuela en general, más muertes de manera diaria que ciudades como Bagdad, que se encontraban en una situación de guerra propiamente tal. El tema de las enfermedades también se debe mencionar. No solamente pues el deterioro pues, social de la población, sino que enfermedades que se consideraban erradicadas como sarampión, difteria, han resurgido en el país por la falta de insumos médicos, de vacunas y demás. En cuanto a la corrupción, importante mencionar que en el último índice de transparencia internacional, Venezuela sale con el número 18 de 180 países, o sea, no muy bien calificado, y pues los temas de presencia de grupos armados ilegales, ya sea de Colombia, sea extracontinentales como Hezbollah, Hamas, y el blanqueo de capitales que pues definen en términos generales la pobreza o lo mal que se encuentra la situación de seguridad humana en Venezuela. En este sentido, sí se puede hablar de que aunque Venezuela no es un estado colapsado propiamente tal, estaría pues en proceso. Y esto ha llamado la atención de la comunidad internacional porque los estados fallidos o colapsados se convierten en una amenaza a la seguridad internacional. ¿Por qué? Porque sirven de plataforma para grupos armados ilegales y para todo tipo de fenómenos de criminalidad organizada y desestabilizan el sistema de orden que debe existir a nivel internacional. Ya sabemos pues qué es lo que está pasando en Venezuela, vamos un poquito a ser imaginativos y ver los distintos escenarios que podrían darse de aquí en adelante. Uno, que es poco probable, el que se reanuden las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, y ya pues algunos de ustedes han mencionado el tema previamente. El otro escenario es que se posterguen nuevamente las elecciones del 20 de mayo para acallar un poco los reclamos internacionales y para poder ganar un poco más de tiempo, lograr que la población no esté tan apática, etcétera, etcétera, ¿no? El tercer escenario, que se celebren de manera efectiva las elecciones del 20 de mayo con dos posibles pues, resultados. Por un lado, que gane Henry Falcón, y el otro, pues, que se mantenga en el poder Nicolás Maduro. El tema de Henry Falcón es importante recalcar que a futuro los venezolanos deberían tener en cuenta que podría ser una salida a lo que parece ser no tener salida, que es el tener al menos a un candidato dentro del chavismo que sirva para realizar la transición del gobierno que actualmente tienen en Venezuela, especialmente en cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas, confrontación de las violaciones de derechos humanos y demás. Un siguiente escenario, y ya que todos han comido, podemos utilizar la imaginación aún más, es que ante la creciente presión y aislamiento del gobierno venezolano, este decida utilizar la llamada guerra de la distracción. Y en esto, particularmente, el reclamo histórico que ha tenido Venezuela sobre la región de Esequibo en Guyana, que hace un par de años estuvo bastante o muy en la palestra, bajó, pero nuevamente ha adquirido importancia y podría, pues, el gobierno de Maduro hacer que las Fuerzas Armadas ocupen la región. Definitivamente es una estrategia riesgosa, pero no deja de ser un potencial escenario.
El otro escenario, que está basado en una teoría derivada de la teoría de la distracción que se llama la teoría de Contested Institutions, que aunque el doctor Leiva no lo ve como probable, aquí lo que pasa es lo siguiente. En los últimos años, las distintas instituciones que ostentan el poder dentro de Venezuela han ido variando a su beneficio las reglas del juego, las reglas constitucionales. Al verse más presionadas y al ver que no les funciona algún otro tipo de estrategia de la distracción, el gobierno puede verse tentado a enviar a las Fuerzas Armadas a presionar aún más, a violentar los derechos humanos de la población. Puede llegar el momento que alguna de estas fuerzas decida no lo voy a hacer más y se subleve. Y en este sentido, pues ha habido cierto resquebrajamiento. Por ejemplo, es interesante el arresto del ex jefe de inteligencia de Chávez, que pues fue acusado precisamente de estar tras las conspiraciones y el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas. En este escenario se percibe un choque de tipo violento, podrían haber muertes, pero no va a derivar en una guerra civil como tal, sino que el choque sería más que todo de carácter temporal. A nivel regional, pues ya sabemos muchas de las sanciones que se han adoptado a través del denominado Grupo de Lima, las palabras del secretario general de la OEA. Este escenario podría incluso exponenciarse al adoptarse mayores sanciones, podría incluso, como ya lo han dicho, reconocer un gobierno en el exilio, y este gobierno en el exilio incluso podría solicitar una llamada intervención por invitación, que es ilegal en el derecho internacional, pero se encuentra dentro de las llamadas áreas grises. También tenemos la denominada intervención humanitaria, que tanto se ha visto en los periódicos y que muchas personas han propugnado por la misma. En este escenario se habla del rol protagónico de los Estados Unidos. Yo no considero que los Estados Unidos tendría tal rol. Participaría, pero más que todo se aliaría con países fronterizos que sienten los principales efectos de este problema, como son Colombia y Brasil. Es importante mencionar que el denominar y considerar a Venezuela como un Estado fallido es considerada una de las bases para justificar una denominada intervención humanitaria. Finalmente, es importante recalcar que cualesquiera de estos escenarios siempre van a depender de lo que suceda en las próximas elecciones en la región. Por ejemplo, México va a tener elecciones y dependiendo del nuevo presidente, pues podría variar la posición que México ha tenido en Venezuela en estos momentos. También, cualesquiera de los escenarios, tiene que tomar en cuenta los tres principales aliados extracontinentales de Venezuela: China, Rusia e Irán, porque podrían cambiar el escenario. Rusia, no solamente por la relación geopolítica, los entrenamientos y demás, sino que también ha obtenido concesiones en materia petrolera. China mantiene, pues, 20 billones de dólares le debe Venezuela a China, y ellos no van a dejar que peligren pues, los recursos con los cuales pretenden cobrarse esta deuda. Y bueno, finalmente, para concluir, curioso resulta el refrán de Simón Bolívar, que ya para el año 1819 señalaba los peligros de tener a una persona o un régimen, en este caso, por tanto tiempo. El fraccionamiento, la división, la situación en Venezuela va a continuar, pero sí hago un llamado de atención que el 20 de mayo podría considerarse un evento detonante del cual podrían, pues, derivarse muchos de los escenarios que aquí hemos descrito. Muchas gracias.